Bueno, bendiciones y bienvenidos a Equipo de Rescate, un podcast creado para bendecir y edificar las vidas. Mi nombre es David, soy el pastor actual de la iglesia del Picarral y bueno, y estamos aquí para hacer un nuevo programa con nuestro hermano responsable, un programa donde va a ser de mucha bendición y espero que en este día la gente pueda ser edificada. Amén. Pues nada, preséntate, hermano. Pues nada, deciros que estoy, pues muy gozoso y bendecido de poder compartir con vosotros pues este podcast, este programa, con la finalidad de alcanzar las vidas y de poder aportar pues un poquito más de lo que es la bendición del Señor por medio del conocimiento de la palabra, entendiendo que el fundamento de toda vida cristiana tiene que ser la palabra del Señor. ¿Verdad? Por tanto, me gozo de que me permitáis pues en esta tarde pues estar con vosotros y que me deis la oportunidad de dirigirme pues a todos aquellos que van a ver este programa y que esperamos, como has dicho, David, que sea de mucha bendición. Amén. 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 Bueno, está entre nosotros también nuestro hermano Sansón, candidato de la iglesia, y él también se va a dirigir y va a decir unas palabricas. Amén, buenas noches, que Dios os bendiga mucho. La verdad es que al igual como ha dicho el tío Eduardo, el tío responsable y mi pastor, estamos contentos y bendecidos porque creo que hoy en día, en los tiempos que corremos, la situación actual del mundo, creo que es muy importante estos tipos de temas tocarlos, sabiendo que son temas, la escatología, que son temas muy delicados, hay que ir con mucho cuidado, pero gloria a Dios que tenemos hombres capacitados, instruidos en la palabra, con la sana doctrina, que creo por la fe que hoy nos van a dar mucha luz y creo por la fe que va a ser un día bendecido, no solo para ustedes, sino también para nosotros que estamos aquí escuchando. Simplemente, como siempre digo, acomódense y disfruten de este precioso programa que el Señor nos ha preparado. Amén. Bueno, otro día me sentías de Dios, Amén. de traer este tema, un tema, como ha dicho el hermano, muy importante. Y yo les aconsejo a los que estén viendo, pues que cojan cuaderno y boli y tomen apuntes, porque estamos para aprender y aprender de la Santa Palabra de Dios. Y nada, pues adelante. Si os parece bien, presentamos Muy bien. todas las cositas al Señor para que el Señor lo dirija. Muy bien. ¿De acuerdo? Señor, te adoramos, y Padre. te glorificamos en este día y en Te esta damos tarde. gracias, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar juntos y en la armonía de tu Espíritu. Bendice, alcanza las Te rogamos, Dios mío, que tomes mi vida, que me prestes tu palabra y Amén. que sea fácil la expresión de tu palabra en mis labios para poder expresar lo que tú ya tenías de antemano, Señor, determinado para este día. Amén. Yo te ruego que tu palabra alcance a las vidas y que produzca el efecto para la cual tú envías tu palabra. Gracias, porque sabemos que así va a ser. En el nombre soberano de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que es importantísimo porque es un tema fundamental para nosotros. Vamos a tocar un tema de escatología. ¿De acuerdo? La palabra escatología es una palabra compuesta, escatos y logía, una palabra griega que significa el estudio de los últimos acontecimientos de los últimos tiempos. Estamos en tiempos muy convulsos, donde vemos que están ocurriendo muchas cosas alrededor nuestra y que tanto en los no creyentes como en los creyentes pues crea un poquito de incertidumbre saber realmente dónde va la humanidad y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Los creyentes tenemos pues una esperanza, que tenemos una guía que es la palabra, y la palabra es la que nos enseña y la que nos dirige y nos da el conocimiento de realmente pues a dónde vamos. Amén. Y vamos a hablar de un libro precioso. Vamos a hablar del libro de Daniel. Es un libro que es escatológico por antología, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que es un libro que durante mucho tiempo fue un libro antilegómena, fue objetado
durante un tiempo, porque desde el capítulo 2 al capítulo 7 es un libro que se escribió en arameo, y entonces pues esto pues contradecía un poquito el concepto de un hebreo, que no entendían como un libro que se tenía que escribir totalmente, toda la Biblia en hebreo, ¿de acuerdo? Ahí podían haber pues unos capítulos que estaban en arameo. Pero cuando se pusieron a estudiar el libro de Daniel y al profundizar en él, tanto los creyentes como los no creyentes, para tratar de refutarlo, se dieron cuenta que es uno de los libros donde toda la palabra profética que hay ahí se cumplió y se cumplirá sin duda ninguna. Amén. Vamos a tocar el tema de las 70 semanas de Daniel. Amén. ¿De acuerdo? Y vamos a salir de Daniel, capítulo 9, verso 24, donde la palabra declara: 70 semanas están determinadas, y aquí es importante que nos vayamos parando y entendiendo el matiz de la Escritura. Dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y ahora dice, ¿para qué? Y nombra 6 cosas. Dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo. Las 70 semanas de Daniel. Antes de entrar, yo quisiera hablaros un poquito del contexto histórico. Muy bien. Que hay en ese tiempo, porque es importante que sepamos por qué Israel está en cautivo. Bueno, más que Israel, el reino del sur. Sabemos que han habido 2 deportaciones, una con el reino del norte, que son las 10 tribus, excepto Judá y Benjamín, que han sido tomados por los asirios, y luego está Judá y Benjamín, que es el reino del sur, que han sido tomados por los babilónicos. Pero ese contexto histórico estaba profetizado, ¿de acuerdo? No es un hecho que acontece por casualidad, sino que todo siguió un plan predeterminado por el Señor. Amén. Eso lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, 20 a 22. Si nosotros nos preguntáramos por qué Israel entró cautivo, siempre la respuesta es por la idolatría. Había mucha idolatría dentro de Israel, y eso es real. Yo quisiera, Sansón, si pudieras, que te buscaras Segunda de Crónicas, capítulo 36, ¿de acuerdo? Porque lo vas a leer, el verso 20 y 22. Y nosotros, aquí en esta escritura, vamos a ver exactamente el motivo y el contexto histórico del por qué Israel entra cautivo en Babilonia. Léelo, Sansón. Dice la palabra del Señor: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozo de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposo, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Amén. Por tanto, nosotros acabamos de ver por medio de las Escrituras, vosotros podéis también comprobarlo desde vuestras casas, que Israel, mejor dicho, el reino del sur, entra en cautividad porque desde Josué hasta que entran cautivos han pasado 490 años que no han observado el año de reposo. Por tanto, si nosotros dividimos eso por 7, ¿de acuerdo? 6 años trabajarás y al 7º descansará. Si nosotros tuviéramos que dividirlo, nos daríamos cuenta que da 70 años. ¿De acuerdo? Por eso entran cautivos, no solamente por la idolatría, sino porque Israel fue desobediente a la voz del Señor y no observaron durante 490 años el año de reposo. Eso también lo podemos ver en Jeremías, capítulo 25, ¿de acuerdo? Verso 11 al 14. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años.
Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Amén. Por tanto, nosotros nos damos cuenta que Jeremías profetiza ese cautiverio de 70 años y volvemos a lo mismo porque no observan el año de reposo. Pero no solamente Dios habla acerca de los 70 años que tendrían que estar en cautiverio, sino que también Dios al mismo tiempo les da la salida. Y también en Jeremías capítulo 29:10, Jeremías 29:10, vemos que ahí Dios habla también de la libertad del pueblo. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Amén. Pues ese era el contexto histórico de Israel en ese tiempo, ¿de acuerdo? Ellos han entrado en cautividad por culpa de no observar el año de reposo. Daniel se pone a buscar al Señor, que es lo que hemos leído en Daniel capítulo 9, y está rogándole al Señor pues que eso que estaba profetizado en el libro de Jeremías se cumpliera. Él estaba pidiendo la libertad del pueblo de Israel porque él confía en la palabra del Señor. Amén. ¿De acuerdo? No vamos a predicar, sino que vamos a seguir con un estudio, ¿de acuerdo? Muy bien. Por tanto, él se pone a orar y se pone a buscar. Y ahora, de esta manera, busca a Dios, que Dios le sale al encuentro, y ahora Dios le da una visión de 70 semanas, que es donde vamos a entrar, porque son importantísimas esas 70 semanas que él ve. Esas 70 semanas han sido interpretadas de diferentes formas a lo largo de la historia por diversas escuelas teológicas. Estas diferentes escuelas se deben cada una a una corriente diferente de profecía. Está el simbolismo y la relación con el Mesías y los eventos futuro, y a continuación se presentan las 4 principales escuelas interpretativas. O sea, las vamos a dar por encima, no vamos a profundizar mucho en ellas porque necesitaríamos un programa muy largo, ¿de acuerdo? Las 70 semanas ya se cumplieron totalmente en el pasado, principalmente en el siglo I. Se enfocan en la historia de Israel, en la venida de Jesús, la destrucción del templo en el año 70. Claves, el Mesías es Jesús. La última semana incluye su ministerio y la destrucción de Jerusalén. También vemos que si siguiéramos leyendo en Daniel, dice el príncipe que ha de venir, ¿de acuerdo? No el Mesías que ha de venir, porque hay una diferencia entre el Mesías que ha de venir y el príncipe que ha de venir. Son dos individuos diferentes, ¿de acuerdo? Porque el príncipe que ha de venir está hablando acerca del Tito, del general Tito, el general romano. La segunda escuela es la histórica, ¿de acuerdo? La histórica, las 70 semanas son parte de un panorama profético más amplio que se cumple a lo largo de la historia de la Iglesia. No solo es para Israel, sino para el desarrollo del cristianismo y el conflicto entre la iglesia verdadera y la falsa. Claves. El anticristo es visto como el Papa romano. La profecía se interpreta de forma continua y simbólica. ¿De acuerdo? Estamos en la historicista. O sea, ellos dicen que una parte solamente es simbólica, ¿de acuerdo? Y que el tiempo no se parte, no se rompe, sino que las 70 semanas son sucesivas en el tiempo. No hay un lapsus, no hay un paro, y no separan y no hacen una diferencia entre lo que es Israel y lo que es la Iglesia. Cuando nosotros, aun yéndonos en el Nuevo Testamento, vemos que hay una diferencia entre lo que es la Iglesia y lo que es Israel. Amén. Pablo mismo, de acuerdo, cuando se dirigía a los israelitas les hablaba como hebreos, y cuando se dirige a la Iglesia les habla como cristianos. Nunca, ni en el Antiguo Testamento, a Israel se le llama iglesia, y en el Nuevo Testamento a Israel no se le llama iglesia. ¿De acuerdo? El cumplimiento comenzó con la reconstrucción de Jerusalén y continúa a lo largo de los siglos, usado por reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino. Luego está la escuela futurista,
que esa es la que nosotros nos vamos a centrar. ¿De acuerdo? Porque es la dispensacionalista, que es la que nosotros creemos y es la que vemos en las Escrituras. Las primeras 69 semanas se cumplieron con la venida y la muerte de Jesús. Luego los desglosaremos. La 70 semana aún no se ha cumplido y está preparada por un paréntesis, que es donde nace la Iglesia. Se cumplirá en los últimos tiempos durante la gran tribulación, que es la semana de 7 años. Las claves de eso es que el príncipe que ha de venir es el anticristo, como hemos dicho anteriormente. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio del primer tiempo, el anticristo rompe el pacto con Israel y profana el templo. ¿De acuerdo? Las diferencias con el historicismo es que ellos dicen que tanto las primeras semanas como las 62 semanas, como la última semana, todo es continuo y el tiempo se para en el general Tito. ¿De acuerdo? Que cuando el general Tito persigue a la iglesia, ¿de acuerdo? Rompe lo que es el templo, profana nuevamente lo que es el templo. Nos acordamos de Antíoco Epifanes, el loco, ¿de acuerdo? Que ya lo hizo anteriormente, ¿de acuerdo? Cuando los griegos, por Alejandro Magno, entran y conquistan, pero Alejandro Magno muere y el reino se divide en sus 4 generales, ¿de acuerdo? Uno de ellos son descendientes de Antíoco el loco, ¿de acuerdo? Es el que profana el templo ofreciendo una cerda, calentándola en un caldo y esparciendo el caldo dentro del templo. Pero los historicistas dicen que solamente es una parte del reflejo de lo que tendría que ocurrir. Claro. ¿De acuerdo? Y entonces luego ellos lo llevan al general Tito, que es en el año 70, después de la ascensión de Cristo a los cielos, que es cuando hace esa gran persecución y vuelve a profanar el templo. Ese muro de las lamentaciones que nosotros vemos ahora, eso lo dejó el general Tito, porque dijo para que Israel siempre se recordara de que eran cautivos de los romanos y de que estaban sobre yugo de sujeción. Y entonces les dejó ese trozo que hoy se llama el muro de las lamentaciones. Pero nosotros en la escuela futurista, que es lo que marca las Escrituras, vemos que las 70 semanas están partidas y vamos a empezar a entrar en 3 tiempos, ¿de acuerdo? El primer tiempo es un tiempo de una semana, son semanas Shavuot. Son semanas, si tenéis alguna pregunta, son semanas de años, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo vemos? Pues bueno, tendríamos que irnos a Levíticos capítulo 25, verso 8, si lo quieres leer, si lo queréis leer, donde ahí habla de semanas. Levíticos 25, verso 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. 49 años. Por tanto, os dais cuenta, ya en Levíticos ya nos habla de semanas de años, de tal manera que dice que 7 semanas son 49 años, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros vemos que el primer tiempo de 7 semanas, que son 49 años, es el tiempo que se tarda en reconstruir nuevamente el templo y las murallas de Jerusalén. La profecía de Daniel se divide en 3 partes, dentro de un total de 70 semanas, de años, 490 años en total. Primer periodo de 7 semanas, 49 años, la reconstrucción de Jerusalén. Inicio desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Daniel 9:25, cumplimiento se ha identificado durante varios decretos históricos. Decreto de Ciro es el primero, que es en el año 538 a.C., que eso lo podemos leer en Esdras, capítulo 1, verso 1 al 4, si queréis luego, pues, el mismo que lo vaya poniendo, ¿vale? Decreto de Artajerjes, vaya nombre, que es del año 457 antes de Cristo, y eso lo vemos en Esdras, capítulo 7, verso 11 al 26. Y aquí los historiadores dicen que probablemente es el más exacto para calcular la profecía. Por tanto, estamos dando nombres de los gobernadores que habían en aquella época
y de los años. Tiempo cumplido, se reconstruye la ciudad, sus murallas, aproximadamente en 49 años. Nehemías, capítulo 6, verso 15 y 16. ¿De acuerdo? Ciro, bueno, pues Ciro, hay una profecía de Ciro, que si alguno la quiere leer, la tienes en Isaías, capítulo 44, verso 28, y ahí podemos ver como 100 años antes de lo que estamos hablando, de este decreto que manda Ciro, Dios ya profetiza y le llama Ciro mi pastor, sería el que sería escogido por Dios y el que permitiría, ¿de acuerdo?, que tanto Nehemías como Esdras e Israel salieran de Babilonia, porque Ciro era el medo-persa, que es la imagen que nosotros vemos en Daniel capítulo 2, donde el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro, estaba hablando acerca de 4 imperios. ¿De acuerdo? El babilónico, el medo-persa, los griegos y los romanos. Por tanto, Ciro era medo-persa. ¿De acuerdo? Ha conquistado a Babilonia y él, movido por Dios, porque todo lo mueve Dios. Amén. Todo tiene que estar movido por el Señor. Y vemos que las escrituras son infalibles e inerrantes. No fallan. No hay error. Y cuando Dios se propone algo, Dios lo lleva a cabo. Amén. No hay adversario, no hay enemigo, no hay nada que pueda impedir que todo lo que está predeterminado por Dios se cumpla. No hablamos de la predestinación en la salvación, sino que hablamos del plan profético de Dios. Tenemos que hacer una diferencia. No todas las profecías son escatológicas, pero toda la escatología es profética. Muy bien. ¿De acuerdo? Porque hay profecías que ya se han cumplido, por tanto no entran dentro de la escatología. Pero la escatología, como es el final de los tiempos, sí, todo lo que es escatológico es profético. Ya trataron de impedirlo, ¿de acuerdo? Hubieron 4 que trataron de impedir que se cumpliera el decreto, pero no podían impedirlo porque no hay nada que se pueda oponer a la voluntad del Señor. Luego tenemos el segundo tiempo, que es un tiempo de 62 semanas, que son 434 años, que es la llegada del Mesías. Hasta el Mesías príncipe, que es lo que hemos dicho antes, si lo quieres leer, está en el verso 25, Daniel 29-25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de orden para restaurar y edificar a Jerusalén... Eso que estás leyendo es la palabra profética, ¿de acuerdo? Y cómo utiliza Ciro, ¿de acuerdo? Y la orden que él da, ¿de acuerdo? Para que se reconstruya la ciudad. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí nos damos cuenta que está hablando acerca de la reedificación del templo, ¿de acuerdo? Y esto es hasta el que el Mesías, príncipe, venga. Daniel 9:25, que es lo que estamos leyendo. Si se cuentan en total la primera semana y las 62 semanas, es un tiempo de 483 años que los señores que han querido entrar dentro del libro, seculares, para contradecir el libro de Daniel, no han tenido por más que afirmar ellos que la exactitud de los años que da Daniel es increíble porque se cumple a rajatabla. ¿De acuerdo? O sea, lo que aquí nos está diciendo la Escritura es que desde que se acaba de reconstruir el templo hasta que nace el Mesías va exactamente los 483 años. Él hace su entrada triunfal montado en el pollino. Triunfal, entre comillas, ¿vale? Porque sabemos que aunque ahí le estaban alabando y le estaban diciendo Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor, luego esta misma multitud dice que incitados, ¿de acuerdo?, por el adversario iban a decir crucifícalo, crucifícalo. Pero bueno, nosotros nos atenemos a lo que siempre pues hemos estado comentando y hablar. El cumplimiento de la última semana, que es la importante, la que nos lleva a nosotros, ¿de acuerdo?, no es una semana para la Iglesia. No es una semana nuestra, ¿de acuerdo? Los historicistas dicen que sí. Ellos dicen que sí, porque no hacen una diferencia entre lo que es Israel y lo que es la Iglesia, de tal manera que ellos quieren en el reemplazo, en la doctrina del reemplazo. Una pregunta.
Una es la escuela dispensacionalista, ¿no? Que somos nosotros, Que somos nosotros, futuristas. y la otra es la teología del pacto, ¿no? Sí, que sí, pero es que los historicistas y la teología del pacto es lo mismo. Es como si fueran primos hermanos. Vale, vale. ¿De acuerdo? Ellos también creen que todo se ha cumplido ya, ¿de acuerdo? Ellos no creen en el milenio como un hecho real y concreto, sino que ellos creen que es un simbolismo, y ellos creen que el general Tito es un prototipo de un anticristo. ¿De acuerdo? Ellos creen que nosotros ahora estamos como si estuviéramos en un milenio, entre comillas, ¿de acuerdo? Y creen que nosotros, la Iglesia, somos el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque estamos predicando la palabra, estamos predicando continuamente el mensaje, y ellos dicen que eso era uno de los cumplimientos que habla la palabra profética. ¿De acuerdo? Entonces lo llevan allí. Luego ellos también tienen un concepto equivocado. Ellos están hablando acerca de que es necesario que Cristo venga en la segunda venida, pero que cuando Cristo venga en la segunda venida, tanto la segunda venida como el arrebatamiento son hechos inminentes en el mismo momento. O sea, la iglesia es arrebatada y Cristo viene. No hacen o no marcan una diferencia en el tiempo, pero nosotros nos estamos dando cuenta que las escrituras marcan la diferencia, porque nosotros somos dispensacionalistas. Sabemos que hay 7 dispensaciones: la inocencia dentro del Edén, la conciencia fuera del Edén, el gobierno, tiempo de Noé, la promesa, tiempo de Adán, la ley, tiempo de Moisés, la gracia, tiempo de la Iglesia, ¿de acuerdo? Y luego el milenio, que es lo que tiene de acontecer. A nosotros no nos puede alcanzar la palabra profética, porque ahora quiero que leas con tranquilidad el 9:24, lo que le dice Dios a Daniel. Porque de alguna manera, eso sí, están alegorizando, ¿no? Claro, alegorizan. Y como alegorizan, claro, pierden lo que es literal, ¿no? El contexto de la escritura. La escritura, la hermenéutica marca cómo tenemos. La hermenéutica es muy importante. ¿De acuerdo? Yo pienso que todos los ministerios y todos los que nos estáis escuchando y viendo, tenemos siempre que acercarnos a la escritura bajo la luz de la hermenéutica. La hermenéutica dice que la escritura la tenemos que leer literal, gramática e históricamente. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que dentro de la escritura hay figuras de dicción o lenguaje figurado. Pero estas figuras de dicción o lenguaje figurado eran porque tenemos que entender que eran hombres, que estamos hablando de hombres de hace 2000 y pico de años atrás, y otros demás, porque Moisés fue el que escribió los 5 libros del Pentateuco, y desde Adán hasta Moisés van 2000 años, por tanto, desde Moisés a nosotros van 4025 años, porque según la escritura la tierra tiene 6025 años, contando los 25 años que ya llevamos, que hemos pasado del año 2000, ¿de acuerdo? Por tanto, ellos cuando escriben la escritura, no la escriben alegorizándola, sino que la escriben literal, histórica y gramaticalmente. Pero sí que es verdad que había veces que tenían que utilizar figuras de edición, ¿de acuerdo?, para tratar de explicarnos algo que ellos estaban viendo y que tenían que acomodarlo al conocimiento que ellos tenían en ese momento. Para poder entenderlo. ¿De acuerdo? Pero no alegorizaban. El padre de la alegoría, ¿vale?, es Marcos Orígenes, en Alejandría, en Egipto. Es el padre de la alegoría. Pero alegorizó tanto, que llegó un momento que se perdió totalmente en la alegoría. Porque si alegorizamos las escrituras estarán siempre sujetas a la alegoría que nosotros demos. Claro. A lo que tú interpretes, a lo que yo interprete, a lo que tú interpretes o al que interprete el que es el causante de que todo esto pueda ser posible, que es nuestro hermano Johnny, nuestro hermano Johnny, ¿de acuerdo? Que aunque vosotros no lo veis, pero gracias a él es posible este programa, ¿de acuerdo? Claro, entonces cada uno de nosotros podríamos interpretar el texto que estamos leyendo de una forma diferente, pero las escrituras son claras. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Por tanto, ¿qué significa? Que tiene vida y que es eficaz. La palabra de Dios es inerrante. Inerrante significa que no falla, no hay fallo, no hay error. Si tú buscas algún error en él, no hay error. Aunque se escribió en un tiempo de 40 años, por 40 escritores, y en un tiempo de 1500 años, tú te vas al Nuevo Testamento y te vas al Antiguo Testamento y no encuentras error. Al contrario, lo que está profetizado en el Antiguo Testamento, vemos que 300 palabras proféticas tocante a la encarnación del Verbo
en el Antiguo Testamento se cumplen. Podríamos, por nombrar algunas que todos conocen, Isaías 53, pues nosotros lo vemos que se cumple en Cristo. Aunque Israel, Isaías 53, ellos no ven a Cristo, sino que ven que es Israel. Pero si tú te vas a Hechos capítulo 8, que es cuando el etíope bajaba al templo a ofrecer, y dice que entonces Felipe fue traspuesto, Felipe era, ¿no? Sí. Fue traspuesto, ¿de acuerdo? La primera vez que se utiliza la palabra arrebatamiento, arpazo, ¿de acuerdo? Y fue llevado en el camino del etíope, y dicen que le dice al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, ¿cómo entenderé si nadie me lo declarara? Dice, pues me deja subir, sube, ¿y qué estaba leyendo el etíope? Isaías 53. ¿Y de qué le habla él? De Cristo. Por tanto, ahí nos damos cuenta cómo la palabra se cumple. Si leyéramos Isaías 9:6, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, su nombre será llamado admirable consejero, en fin, todo esto, y nos damos cuenta que se cumple. Luego Juan, en el Evangelio, en el capítulo 3, verso 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ¿a quién? A su Hijo unigénito en la cruz, para que todo aquel, por tanto Isaías nos dice que un hijo nos es dado y un niño nos es nacido. Entonces nos vamos a Filipenses capítulo 2, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Por tanto, Juan 3:16, un hijo nos es dado. Filipenses capítulo 2, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. Por tanto, vemos que las escrituras se cumplen totalmente. Y ahora nosotros vamos a ver, por medio del texto que estamos leyendo, que esta palabra profética no es para nosotros, no es para la iglesia, porque lo declara la escritura, o sea, no nosotros, porque nosotros podríamos decir que no es para nosotros, pero porque yo lo digo, Claro. pero no valdría. No tendría el peso lo tiene que tener por medio de la escritura. Muy bien. Y ahora yo quisiera que tú lo leyeras tranquilamente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Escucháis lo que acaba de leer? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Con quién está hablando Dios? Con Daniel. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel. Por tanto, ¿para quién es la palabra profética? Para Israel. No es para la iglesia, porque la iglesia no ha nacido. ¿De acuerdo? Es verdad que la palabra iglesia en griego es eklesia. Y la palabra eklesia, es sacar, iglesia, llamar. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que la palabra eklesia también en el Antiguo Testamento pues significaba congregación, reunión de santos, reunión de un pueblo, reunión de un batallón de soldados. Cuando Esdras y Nehemías leen las escrituras y que dice que estaban lloviendo, pero que el pueblo dice que soportaban que lloviera porque estaban escuchando las escrituras y lloraban, a esto también se le llama eclesia, pero en el concepto de reunión, no en el concepto de lo que hoy en día significa iglesia. Porque para ver lo que es iglesia nos tendríamos que ir, y ahora seguimos ahí, si lo quieres leer, nos tenemos que ir a Mateo capítulo 16 y verso 18. ¿El 16 qué? 18. 18, vale. Tú eres Pedro, ¿no? Dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por tanto, nos damos cuenta que la iglesia está en un verbo futuro. No dice edifiqué, no dice edifico, sino que dice edificaré. Por tanto, es un tiempo futuro. Por tanto, las 70 semanas no podían alcanzarnos a nosotros porque nosotros no somos Israel. Claro. Israel tiene una palabra profética tremenda. Génesis 12, Génesis 13, 15, 17 y 22. ¿De acuerdo? Ahí podéis ver toda la palabra profética que tiene Israel, que Dios le da a Abraham. Le dice, de ti haré una gran nación. Cuenta las estrellas del cielo. No se pueden contar. Cuenta la arena del mar, no se puede contar. Dice, así será tu generación. Está hablando acerca de una palabra profética de una nación.
Estaba hablando acerca de Israel. Esa nación nace cuando Jacob sube al monte Peniel, lucha con el ángel de Jehová. Ahí Dios le cambia el nombre de Jacob, que no se va a decir lo que era, y le dice Israel. Por tanto, ahí nace el nombre que hoy en día conocemos a los hebreos, que es Israel. Rubén, Simeón, Judá, Gad, Aser, Efraín, Benjamín, Manasés, Neftalí, Zabulón e Isaacar son las 12 tribus, son los 12 hijos, juntamente con los 2 de José, que forman las 12 tribus de Israel, ¿de acuerdo? Pero era como nación, y por eso le dijo, toda esta tierra yo te la daré a ti, toda será tuya y de tus descendientes. Pero luego hay otra parte profética que le dice, y en tu simiente singular, haciendo ya una diferencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, no en Abraham, aunque Gálatas le llama el padre de la fe, y es verdad, porque Abraham recibe la promesa en fe. Dice la palabra, dijo Pablo, cuando Abraham recibe la promesa, la recibe siendo circunciso. Dice, no, siendo incircunciso. Porque si fuera circunciso, la promesa solamente sería para Israel. Viva Muy bien. la palabra del Señor, de verdad. Créeme, hermanos, que estoy sintiendo, digo, viva la palabra de Dios. Dice, la recibe siendo incircunciso, para que no solamente sea padre de Israel, sino que sean padres de los gentiles. Muy bien. Amén. ¿De acuerdo? Y esa es la gran diferencia que hay. ¿De acuerdo? Israel tiene una promesa terrenal. La iglesia tenemos una promesa celestial. Amén. Es diferente. Israel necesitaban continuamente corderos y sacerdotes. Nosotros solamente tenemos un cordero, un sacerdote, un abogado y un intercesor, y su nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Jesús. Por tanto, sigue leyendo, dice, para tu pueblo, ya tenemos claro que el pueblo es Israel, y para tu santa Ciudad. ciudad. ¿Cuál es la ciudad? Jerusalén. Jerusalén. ¿De acuerdo? Por tanto, las 70 semanas no es para nosotros. Es un tiempo exclusivo de Israel. Es de ellos. Porque es el pueblo amado por Dios. Y aunque era un pueblo duro de servir, cuando salen ya de la esclavitud de Babilonia, ya nunca más son idólatras. Nunca más. De tal manera que vuelven a reconstruir el templo. ¿De acuerdo? Los macabeos. En aquel hecho milagroso que, en fin, se nos haría muy largo. ¿Qué ocurre? ¿De acuerdo? Pero ya no tienen el arca. Y eso lo podríamos aplicar. Tenían toda la liturgia, pero el arca era prototipo de la presencia del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora ya tenemos claro la primera semana, la reconstrucción del templo, 49 años, las 62 semanas, 434 años, que sumados con los otros son 484 años, la de la primera semana, ¿de acuerdo? Es hasta que el Mesías entra montado en el pollino. Y ahora dice, ¿para qué? Dice, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿De acuerdo? Cuando Cristo muere en la cruz, ahí se hace un paréntesis. Se detiene el tiempo. El reloj de Israel. Hoy en día el mundo estamos esperando que el reloj de Israel se vuelva a poner en funcionamiento. El tiempo de Israel se ha parado. Y ahí se cumple por lo que el Señor dijo en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Tú le morderás en el carcañá, pero él te pisará la cabeza. La cabeza nos habla de prototipo, autoridad, dominio, gobierno y posesión. Cuando Cristo muere en la cruz y nosotros lo miráramos con una conciencia humana, veríamos a un hombre derrotado, que está vencido. Un hombre que todo su cuerpo era una pura llaga. No había ni un centímetro de su piel que no estuviera sangrando, que no hubiera sido golpeado. Pero sin embargo, las Escrituras declaran que él, cuando ya llegó el último hálito de vida, él dijo, consumado es. Y cuando él grita consumado es, que en griego es tetelestai, lo que él estaba diciendo es, todo el plan profético ha sido cumplido y llevado a cabo. Por tanto, la muerte
es la victoria, pero la resurrección es el triunfo de Cristo. Cristo ha quitado la autoridad, el dominio, la posesión y el gobierno que el enemigo tenía sobre nosotros. ¿De acuerdo? Nosotros éramos esclavos del pecado, ahora ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de justicia. ¿De acuerdo? Conoceréis la verdad, Juan 8:32, la verdad os hará libre, y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Por tanto, nosotros ya no estamos bajo la maldición del pecado. Pero falta una semana. Y esa semana es la que se tiene que cumplir. Y para cumplirse esa semana, la iglesia tiene que ser arrebatada. Estamos hablando del libro de Apocalipsis. La última semana es el libro de Apocalipsis. Cuando dice, se refiere terminar la prevaricación, se refiere al fin de la rebeldía del pueblo de Israel contra Dios. Eso ocurrirá en la gran tribulación. Cumplimiento parcial. Israel ha sido disciplinado muchas veces por su desobediencia, la cautividad en Babilonia, es verdad. Pero el cumplimiento futuro es la segunda venida de Cristo. Israel reconocerá a Jesús como el Mesías, dejará su rebeldía, Zacarías 12:10, Romanos capítulo 11, versos 25 y 27, y reconocerán, dicen las Escrituras, al que traspasaron. ¿De acuerdo? Voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Luego yo te diré los otros y tú ya lo pondrás ahí, ¿vale? Por tanto, la última semana de Daniel, que es la semana 70, ¿de qué está hablando? Mateo 24, Mateo 25, Lucas 21, Marcos 13. El fin de los tiempos. Yo muchas veces he escuchado predicadores en el púlpito que han dicho que Mateo 24 es para la iglesia, que Mateo 25 es para la iglesia, que Lucas 21 es para la iglesia y que Marcos 13 es para la iglesia, porque es el fin de los tiempos. Pero es imposible, porque mientras la iglesia esté en la tierra, el anticristo no se puede manifestar, porque no es un tiempo para nosotros. Porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, si lo leemos completo, dice, hay en el presente quien lo detiene hasta que sea sacado de en medio. ¿Y qué es eso? Es el Espíritu Santo trabajando en medio de la iglesia. Mientras la iglesia del Señor esté en la tierra, el anticristo no se puede manifestar. Es verdad que el anticristo gobierna en el incrédulo, es verdad, porque lo dicen las Escrituras. El Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, la cual es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es verdad, pero sobre el incrédulo, pero no sobre nosotros. Y si tú ya te vas al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 está la iglesia, en el capítulo 2 está la iglesia, en el capítulo 3 está la iglesia, en el capítulo 4 desaparece la iglesia, capítulo 5 aparece en el cielo y capítulo 6 se abren los sellos. ¿Por qué se abren los sellos? Porque la iglesia no está. Y si tú te vas a Apocalipsis capítulo 3, alguno que lo quiera leer, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cojo el móvil y así no lo leo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y está hablando a la iglesia de Filadelfia. ¿De acuerdo? Pero está hablando a todas las iglesias que hay allí. Esmirna, Filadelfia, Tiatira, Pérgamo, la Odisea. ¿De acuerdo? Y él dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No te guardaré en la hora de la prueba. Porque si el matiz de la palabra fuera en la hora, significa que nos guardaría dentro de la prueba. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí tenemos el texto para refutar a los medio tribulacionistas y a los post-tribulacionistas. Muy bien. ¿De acuerdo? Que son los historicistas que no hacen diferencia, vuelvo a repetir, entre Israel y la iglesia. Pero nosotros acabamos de leer que dice que nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Catoicuntes. ¿Qué significa catoicuntes? Aquella gente que solamente su mirada, su deseo, su corazón están en las cosas materiales y en las cosas que están en el mundo. Por eso dice, para probar a los moradores de la tierra. No dice para probarnos a nosotros, sino a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no estará en la tierra. Porque como he dicho antes, la iglesia es arrebatada. Porque también dice las Escrituras que nosotros no hemos sido puestos para ira, ni para juicio, sino que nosotros hemos sido puestos para
salvación. Amén. Porque el día de la ira y el día del Señor no es para la iglesia. Por tanto, en el momento que la iglesia es arrebatada, en el momento que el Espíritu Santo, ¿de acuerdo?, hace esa obra y permite que la iglesia sea arrebatada, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, en fin, luego vendrían otras cosas, pero lo dejamos ahí. En ese momento, ¿de acuerdo?, es cuando podría empezar, al cabo de unos años, lo que es la gran tribulación. Quiero remarcar que en la gran tribulación el Espíritu Santo estará trabajando, ¿de acuerdo? Pero el que detiene ahora al anticristo, al enemigo, es el Espíritu Santo trabajando en la iglesia. La iglesia por sí misma, si no tuviera el Espíritu Santo, Normal. no tendría capacidad, porque habrá una iglesia falsa en aquella época, porque si tú lees las Escrituras, dice que en los primeros 3 años y medio le permitirá a Israel, Claro. ¿de acuerdo?, que sacrifique, Sí. ¿de acuerdo?, y que reedifique su templo, pero que luego romperá el pacto con Israel al cabo de 3 años y medio, que eso también está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice que entrará en el templo, pondrá su trono, se sentará y será a adorar como Dios, y romperá, eso romperá es forzará romper el pacto que ha hecho con Israel, pero el Espíritu Santo estará trabajando en los 2 testigos y estará trabajando en los 144.000 sellados que estarán predicando la palabra. Y el Espíritu Santo, con aquellos que reciban la palabra, tocará el corazón de ellos para producir el arrepentimiento en sus corazones. ¿De acuerdo? Por tanto, pienso que hemos demostrado que las 70 semanas de Daniel no es para la iglesia. ¿De acuerdo? Las 70 semanas de Daniel es un tiempo escatológico que solamente es para Israel y para las naciones que se queden en aquel tiempo. ¿De acuerdo? Pero aún así tendrán un tiempo de oportunidad de salvación. Porque habrán 2 testigos que estarán predicando la palabra y habrán 144.000 sellados, 12.000 de cada una de las tribus de Israel, 12.000 por 12, 144.000, que estarán predicando la palabra continuamente desde el principio hasta el final de la gran tribulación. ¿De acuerdo? Y luego nosotros en Apocalipsis capítulo 19 vemos que el Señor viene montado en el caballo blanco, ¿de acuerdo? Sus ojos como llamas de fuego, de su boca una espada aguda, con su sola presencia derrota a los adversarios y enemigos, y en el muslo un hombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Pero yo os animo a afirmaros en la roca, a afirmaros en la palabra, a afirmaros en la presencia del Señor, porque ahora todo lo tenemos a favor. Tenemos la palabra, tenemos los predicadores, tenemos la iglesia, Muy bien. tenemos el Espíritu Santo, tenemos un sacrificio que clama más que la sangre que la de Abel, y lo tenemos más fácil para ser salvos. Amén. Por tanto, las 70 semanas de Daniel no es para la iglesia, sino que es exclusivo para el pueblo de Israel. Si tenéis alguna pregunta... Pues yo tengo una pregunta, tío. Cuando nombra a Israel, y sabemos que, como bien usted ha dicho, Israel tiene otras promesas que no entran en la iglesia, nosotros entendemos que la salvación viene por Jesucristo, obviamente. Nadie va al Padre sino por mí. Ok, vale. También entra el pueblo de Israel, es decir, ahora en este momento, la persona que, aunque sea de Israel en este caso, si muere sin Jesucristo, ¿a esa persona se le aplica alguna promesa del Antiguo Testamento o no? Vamos a ver, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, vamos a empezar ahí y luego vamos a venir a la pregunta que tú has hecho, eran salvos por gracia, no por la ley, porque nadie podía cumplir la ley. La observación de la ley solamente era para hacer la diferencia entre lo que eran las demás naciones y lo que era el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Porque Abraham no hizo nada para ser llamado, ¿de acuerdo? De tal manera que Josué, me parece que es en el capítulo, no sé si es 21, me parece que es, o algo así, que no me acuerdo dónde acaba, dice que fueron llamados siendo idólatras sus padres, ¿de acuerdo? Por tanto, nos damos cuenta que no es que Abraham fuera algo especial. Eran salvos por gracia. Lo que pasa es que observaban la ley porque era el rito que Dios les daba, ¿de acuerdo? Para que fuera un pueblo diferente a lo que era el pueblo a las demás naciones, ¿vale? El Israel que hoy en día haya, Pablo habla en Romanos, dice que hay quien será salvo por su propia conciencia y quien será salvo por la observación de la ley.
lo dice Pablo, al que ley por ley, ¿de acuerdo? O sea, sus obras se pondrán en juicio, ¿de acuerdo? Y por medio de eso será salvo. Lo que yo creo es que el Israel ortodoxo, yo creo que es salvo, porque si no estaríamos diciendo que todo Israel está condenado. Yo creo que no. Yo creo que Israel, el ortodoxo, el que observa la palabra, el que observa la ley, el que vive bajo la cobertura de la ley, aunque sabemos que no pueden ser salvos por ley, pero meternos en el juicio de Dios es muy complicado. Claro. Es muy complicado. Claro. ¿De acuerdo? Porque cuando le hacen la pregunta a Pablo, dice, ¿y los que no tienen ley? Dice, su propia conciencia les será por ley, si lo queréis buscar. Es que no me acuerdo Sí, dónde en está. Romanos, creo que está en No, Romanos. luego lo buscas tú si quieres y lo pones ahí. Está en Romanos. Romano, ¿vale? Sí. Dice, y el que es por ley, estaba hablando acerca de la salvación. Claro, la salvación depende de Dios, es exclusiva de Dios. Lo que nosotros no podemos decir es que somos salvos por ley, porque el Señor dice que el que cumplía toda la ley, pero transgrediera en una, la ley Y todo el peso de la ley. que le caía sobre él todo el peso de la ley. Pero claro, sin embargo, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento eran salvos, Claro. porque entendemos que estaba el seno de Abraham, que estaba en lugar de tormento y en lugar de gozo. Y vemos que Abraham estaba en el lugar de gozo. Vemos que el mendigo Lázaro está en el lugar de gozo. Vemos que el rico está en el lugar de tormento. Luego, cuando dice la Escritura y se lleva cautiva la cautividad, lo que estaba hablando ahí, me parece que es Pedro, ¿no? Pedro o Pablo, no me acuerdo ahora. Lo que estaba hablando ahí era acerca de que cuando Cristo resucita, se rompe ese seno de Abraham y ese lugar de gozo es roto y ya entran directamente con el Señor en el cielo. Por tanto, nos damos cuenta que aquellos que fueron fieles a la palabra, los profetas y todos aquellos que recibieron la palabra, son salvos. Yo pregunto, ¿y cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? Es la pregunta que surgiría. Yo os la preguntaría a vosotros, ¿cómo eran salvos si Cristo no estaba ahí? Claro, por los sacrificios que tapaba. Ahí está. Los sacrificios cubrían, los sacrificios tapaban, y ellos, aunque no tenían el pleno conocimiento, porque dice que veían a través de un velo, entendían y esperaban que viniera un Mesías. Ellos entendían lo del Mesías. Lo que pasa es que ellos, el tema del Mesías lo esperaban como Apocalipsis 19, Claro. como rey. Ellos no entendían que tenía que venir como cordero. No lo comprendían. Por eso lo rechazaron los hebreos. Por ejemplo, Abraham fue salvo por la fe. Claro. Por la fe, Claro. no por las obras. Claro, de la ley. claro. Porque ni había ley entonces. Claro, por eso hemos dicho que cuando Abraham es llamado siendo incircunciso, ¿para qué? Para que fuera un padre de todo. Por eso se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque era la fe. Pero claro, ¿la fe en qué? ¿En un cordero que iba a morir en una cruz? Pues yo no creo que Abraham supiera que iba a venir un cordero o que Dios iba a encarnar e iba a morir en una cruz. Pero sí creo que Abraham creía en la palabra y en la venida de un Mesías. Por tanto, esa fe que había en él, Puesta en el futuro. claro, ahí está, es la que producía en él, pues la salvación. Porque el sacrificio de Cristo no solamente fue en el No, momento, es retroactivo. es Es retroactivo. Que cubrió. Claro, de tal manera, capacidad, entonces, de tal manera que los teólogos dicen que el pecado nuestro que ha sido perdonado es el pasado, el presente y el futuro. Claro. ¿Vale? Claro. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este podcast, este estudio, que de verdad que nos ha hecho mucho bien y espero que también haya edificado a todos los que estáis viendo este programa. Así que nada, pues muchas gracias al hermano por habernos acompañado. Amén. Y vamos a seguir haciendo más programas de diferentes maneras, como Dios nos vaya mostrando, y esperamos que seamos de edificación. Amén. Dinos algo, hermano. Simplemente pues decir, tío, muchas gracias por habernos dado mucha luz en la palabra. Lo esperamos pronto, pastor, para un segundo programa, para seguir extendiendo un poquito más. Amén. Y que Dios lo bendiga mucho, tío. Y yo, pues nada, desearos lo mejor, que el Señor los bendiga mucho y adelante en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Y con esto, con un bizcocho, hasta mañana.